Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos aquí en el Diario Agroempresario. Hoy en el ¿Quién es quién? Conoceremos a Martín Fraguillo, el director ejecutivo de Maizara. Bienvenido, Martín. ¿Qué tal, José? Qué gusto verte. ¿Cómo andas? ¿Dónde y cuándo has nacido, Martín? Yo soy del año 60, soy del 18 de febrero del 60. ¿Y dónde has nacido? ¿En Capital? ¿En la provincia? Claro, cuando yo nací, mis padres vivían, acá estamos en San Isidro, vivían acá cerca. Sí. Así que yo de chico ¿Te criaste acá en San vivimos Isidro? acá en San Isidro. ¿Y estudiaste acá? Y empecé hasta segundo grado en el San Juan el Precursor. Ajá. Después seguíamos viviendo acá, pero empecé a ir a un colegio en Belgrano que se llamaba El Esquiu, colegio Ajá, que sigue existiendo. Sí, sí. ¿No? ¿Y ahí hiciste la primaria y la secundaria? No, en realidad lo que pasó es que cuando yo termino cuarto grado, papá lo mandan a vivir a Japón. Ajá. Entonces nos vamos y yo hice prácticamente toda la primaria en Japón. Ajá. Claro, ¿Y en un colegio con En un colegio americano. Americano, en inglés? En inglés, claro, exactamente. Así que, y terminé ahí y ahí volvimos, cuando terminé la primaria volvimos a la Argentina. Mira qué interesante. Y Sí. me imagino que algunos amigos te han quedado en esos pasos Sí, por la porque primaria. después yo cuando empecé la universidad, yo hice la secundaria en Argentina, pero yo termino la secundaria acá, fui al Liceo Naval Sí. y terminé en el San Pablo, en el Colegio San Pablo, y ahí me vuelvo a Japón a empezar la universidad allá. Así Ajá. que yo empecé, los primeros 3 años de universidad lo hice allá, estudiando economía, administración. Ajá. Como yo sabía que allá no me iba a recibir, porque yo quería estudiar agronomía y quería Sí, volver, sí. pero lo que trataba de hacer en la universidad es elegir materias optativas y tratar de entender lo que era el éxito de Japón de ese momento, ¿no? Que esto era fines de los 70 y principios del 80. Claro. Tratar de entender cómo Japón había pasado de ser un país muy pobre, cuando yo era chico, ¿no? En la primaria. Sí. Tokio para nosotros era una ciudad bastante fea y bastante pobre, ¿no? La llamamos la ciudad de los olores. Claro. Porque la verdad es que todavía había mucha pobreza, ¿no? Del Claro. periodo de posguerra, pero ya entraba a ser una de las... ¿Ustedes vivían ahí en Tokio? Sí, nosotros vivíamos en Tokio, sí, sí. Ajá. Sí. ¿Y estuviste en la universidad allí en Japón cuánto tiempo? ¿Un par de Y años? claro, estuve de vuelta casi 3 años, ¿no? O sea, fueron 3 años, digamos, de cursada en la universidad. La universidad es la Universidad de Sofía, es una universidad de los jesuitas, Ajá. ¿no? Que se hizo una universidad muy importante porque ayudó mucho al desarrollo del Japón de la posguerra, ¿no? Hay que pensar que Japón termina la guerra y la situación económica, social del país era una catástrofe. Claro. Habían muerto millones de personas en la guerra. El daño en la estructura, digamos, económica y social de Japón era enorme, eso estaba todo Sí. absolutamente destruido. Sí. Y entonces la fuerza de ocupación, el general MacArthur, ayuda mucho a su reconstrucción y a reorganización, porque inclusive el liderazgo militar que había tenido Japón durante todo ese periodo, ¿no? Desde de la década del 30 aproximadamente hasta que termina la guerra o un poco antes, desaparece al terminar la guerra. Inclusive hay como una gran ceremonia de suicidio colectivo de los líderes de la guerra frente al Palacio Imperial cuando Japón se rinde, ¿no? Claro. Entonces la sociedad queda como acéfala. Sí. Y entonces en toda esa reorganización esta universidad, inclusive una monja argentina fue también muy importante, que funda otra organización educativa en Japón que se llama Seizen. Que entonces, digamos, estas instituciones no privadas, japonesas, ¿no? Sí. Fundadas en Japón, ayudan mucho a la reorganización de la educación, tanto del hombre como de la mujer, las profesiones, las relaciones internacionales. ¿Y qué te dejó el paso por Japón? ¿Qué te trajiste de Japón? Y yo creo que una cosa interesante es, digamos, poder estar en un ambiente donde uno no entiende a los demás y tiene que hacer un gran esfuerzo para entender el punto de vista de otros, ¿no? O sea, tanto en el colegio como en la universidad había gente de más de 100 países del mundo. Muy cosmopolita. No sé, claro, cuando estábamos en la universidad, por ejemplo, la Unión Soviética invade Afganistán. Entonces el embajador de Afganistán era uno de nuestros profesores, interesantísimo. Claro. Y entonces entender eso, qué es lo que significaba ser afgano en medio de la invasión, Claro. ¿no? Todo esto mucho antes de los problemas Un ciudadano que del mundo tienen estando hoy. allí, ¿no? Claro, entonces te da una visión, ¿no? También termina la guerra de Vietnam estando nosotros allá, lo que significa para las fuerzas de ocupación americanas, porque las bases principales de abastecimiento a Vietnam estaban en Japón. Japón sigue teniendo bases americanas grandes, muchos de
tanto de los hijos como de los militares que estaban ahí, eran compañeros nuestros del colegio, de la universidad, y muy amigos, ¿no? Por eso sigo siendo muy amigo de un profesor mío de economía allá, que tiene ahora 80 y pico de años, 86, y sigue volando, sigue siendo piloto. La verdad que una personalidad. Muchas veces lo invitamos a la Argentina a dar conferencias, así que soy a tratar de entender eso, cómo en este mundo el desarrollo de los países, yo creo que en eso Japón es un ejemplo, y para mí China hoy es un ejemplo parecido, países que pasan de tener situaciones sociales extremas, de pobreza, de hambre, de dificultad, de falta de oportunidades, a crear oportunidades en cantidad, y me parece que la Argentina debería no tomar alguno de esos pequeños ejemplos. ¿Y de esos 2-3 años allí en Japón, desembarcaste en la Facultad de Economía de la UBA? No, en la UCA. ¿Dónde? Yo había hecho el ingreso antes de irme, y todos los años le mandaba una carta a la facultad diciendo, miren, me mantienen el ingreso porque yo algún día voy a volver. No sabía cuándo iba a volver. Y bueno, y volvemos y entro en agrarias de la UCA. Y haces toda la ingeniería en producción agropecuaria. Exactamente, hago ingeniería en producción agropecuaria. ¿Y terminas la universidad y te vas a la vida privada o trabajas en alguna empresa? Claro, yo termino la universidad y uno de mis profesores me invita a ser ayudante de cátedra, así que desde quinto año que quedé ayudante de cátedra en forrajes con el ingeniero Caicials. Pero también nos hacemos, digamos, tener una buena relación con el doctor David Arias, que también fue profesor mío, que había sido presidente de ACREA, y él me propone para ir a trabajar en una empresa italiana, que la empresa se llamaba Agip Argentina, es hoy lo que es el grupo ENI, que es una empresa del gobierno italiano que tenía activos en Argentina, tanto en el sector agropecuario, y así que trabajé con Agip Argentina, estuve a cargo de la división agropecuaria cerca de 11 años, ¿no? Así que teníamos también muchos negocios en Brasil, así que yo viajaba bastante a Brasil, y yo, bueno, mi actividad principal era la actividad, digamos, de manejar campos. Esta empresa tenía un campo propio en el norte de Entre Ríos, y teníamos alquilados otras 10, 11.000 hectáreas, pero también, como la empresa es una empresa petrolera, había otras actividades, digamos, energéticas. Claro, el gas es lo que más se conocía. El negocio del gas a granel, yo fui parte del armado de esa actividad. Con el loguito del cabezón, muy reconocido. No, el logo era un perro que tiraba fuego tiraba fuego por la cola y miraba para atrás. ¿No? En italiano le decían el cane a 6 zampe, ¿no? El perro de 6 patas. No, así que para mí esa experiencia con los italianos fue valiosísima, súper interesante, y me encantó trabajar con ellos. Me pareció, la verdad, que una experiencia. ¿Y vivías acá en Capital? No, yo vivía la mayor parte del tiempo en Entre Ríos. Estaba, suponete, 2-3 semanas en Entre Ríos, venía 10 días en Buenos Aires. Mi oficina estaba en Hipólito Yrigoyen y Ceballos, que fue muy gracioso porque un día teníamos una reunión con el equipo de Brown, el que fue ministro de la producción de Buenos Aires, de Carlos Brown. Nos recibe en su oficina y yo le digo, Carlos, esta era mi oficina en Agip, en el mismo lugar, el mismo piso, el mismo lugar que era mi oficina, la tenían ellos en la fundación, que ahora no me acuerdo del nombre de la fundación. La fundación, que armó con Eduardo Duhalde, exactamente. ¿Y ya estabas casado en Entre Ríos cuando te fuiste? No, yo me caso estando allá. Yo me casé en el 89 y yo empecé a trabajar en Entre Ríos en el 85. ¿Con una entrerriana? No, me casé con una mitad porteña, mitad de Trenquelao, que tiene familia, ¿no? en Entre Ríos, ¿no? Ella es ¿Cuántos hijos, Martín? Y tengo un hijo. ¿Un hijo? Un hijo de 18 años, sí. ¿Y sigue los pasos tuyos? Y más o menos, sí, le encanta todo esto. ¿Le gusta el campo? Él le gusta mucho el campo y le gusta mucho la ingeniería. Está haciendo el ingreso industrial. ¿No? Discutimos muchos temas de energía, porque también en todas estas visiones raras, ¿no? De la combinación de muchos años en Japón, más esto de empresa italiana, petrolera. Entonces siempre, y papá era aviador. Y él era, la verdad que su hobby era todo el tema de los motores, y entonces teníamos muchas discusiones de motores, y siempre en casa se hablaba de eso. Y había en la cochera en San Isidro había una fosa, y entonces hacíamos muchos trabajos así de mecánica en el auto, sí, así que siempre me gustó mucho. Y trabajando en el campo, lo primero que yo armé dentro de Agip, porque Agip obviamente era una empresa que tenía
digamos, bastante estructura mecánica, muchos camiones propios y todo eso. Entonces armé entre el personal del campo un equipo de mecánicos y toda una capacidad de desarme de motores, cajas de cambios, diferenciales, chapa, de todo, porque para mí la verdad que era muy bueno. Y era una cosa que justamente en esas zonas del interior son muy difíciles de conseguir. Hay que ir a buscar un mecánico a 100 kilómetros, entonces es preferible tener capacidad local. Y si uno trae, que sea por una consulta puntual, o mandar una pieza y hacer una consulta no más técnica. ¿Y cuándo llega Maizar, Martín? Claro, entonces yo, AGIP se vende, y yo seguía en la UCA haciendo actividades así de docente, dando una clase por año, 2 clases por año, que normalmente yo daba toda la parte de el cambio del modelo de negocio de la empresa agropecuaria a partir de los pastos tropicales. O sea, yo daba eso dentro de forrajes. Pero el que era el titular de la cátedra, que era Rubén Caicias, lo nombran como decano y justo coincide con la venta de la empresa y me pide que yo vaya a trabajar para la facultad. Entonces trabajo armando un área, digamos, de relaciones internacionales y relaciones con empresas. Así que todo el tema pasantías, intercambios con el exterior. No, entonces, como conocía algo de gente, entonces armamos intercambios en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Italia. Bueno, y ahí hice un máster en Administración de Empresas en la UCA y me contrata la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. Y trabajé ahí como 2 años más, y en total estuve como 7, 8 años trabajando para la UCA en armar mismo tipo de cosas, ¿no? Las acreditaciones internacionales, ¿no? Y entonces en un momento yo decidí que ya quería volver al campo. Yo estaba un poco cansado, que para mí la visión empresaria tenía como un resultado, ¿no? Que es el balance, y la visión esta, digamos, de las burocracias públicas, digamos, como es una universidad grande, como es la UCA, es más difícil tener metas. Yo la verdad que estaba un poco cansado y terminé, una de las tareas que yo tenía era un trabajo de competitividad internacional con el IMD. Hay una universidad en Suiza que hace Entonces yo dije, bueno, termino de presentar ese trabajo y yo me voy. Y ahí un amigo mío me dice que había un grupo de personas que estaba discutiendo el armado de Maizar, que es Facundo Echeverre, que ahora está trabajando, ¿no? Facundo está en Danone. Me dice, mira, esto está súper interesante, te va a gustar mucho. Ahí lo conocí a Pablo Vaquero, y la directora de Recursos Humanos de Monsanto me había ofrecido, yo trabajando en Loco, me había ofrecido trabajo en Monsanto, y yo le había dicho que no, que yo estaba trabajando en la universidad. Obviamente mi mujer se enojó un poco porque el sueldo no era el mismo, ¿no? Pasar de una multinacional italiana a trabajar en la UCA. Pero la verdad es que para mí era interesante creer que en esa visión que yo había visto en Japón, ¿no? Del desarrollo de los países a partir de sus universidades, de un cambio de visión respecto al mundo, de entender lo que pasaba en el resto del mundo, yo la verdad que pensé que la universidad tenía que ser en Argentina el foco de cambio para generar una nueva estructura. Eso? Sí, sigo pensando eso. Ya en realidad con menos ilusión en la universidad. Yo creo que la Universidad Argentina aún hoy no cumple el rol que yo vi en la Universidad de Sofía, ni tampoco el rol que cumple la Universidad Americana, que también, digamos, siempre tuve mucha relación con la Universidad Americana, y cómo la Universidad en Estados Unidos es el lugar. Y te doy un ejemplo, ¿no? Cuando en Argentina se discutió el tema de las retenciones y las 125, ¿cuántas universidades argentinas diseñaron el debate y debatieron ese tema a fondo hasta sacar dictámenes? Ninguna. Y si eso vos mirás, por ejemplo, la discusión del Farm Bill en Estados Unidos, ¿no? Aún temas hipercríticos de peleas fuertes con los partidos gobernantes, con el secretario de Agricultura, con la número 1 de la Agencia de Protección Ambiental. Lo toman y lo debaten. Lo toman, se arman estructuras internas de debate donde participan los alumnos de doctorado, los profesores, los alumnos de maestría, el grado, se arman los debates, vienen los funcionarios, se debate, se publica donde corresponda, en el diario, en el journal, sale por la tele, y hay una estructura, y yo veo que la universidad en Argentina le falta esa parte. Podemos enseñar bien, el aula está muy bien, el laboratorio, la investigación. Hay investigación extraordinaria en la UBA, en docenas de institutos, pero cuando llega el momento del diseño
de temas de fondo, de lo que son las claves o los principios para el desarrollo de la Argentina, tanto a nivel institucional público, o sea, de construcción de bienes públicos, en la construcción de bienes privados y el liderazgo empresarial privado o el liderazgo de la sociedad civil, la universidad está ausente. Claro. Y lo grave para nosotros, ¿no?, como sector agropecuario, esto con vos, José, lo hablamos varias veces, es cosas como las que empiezan a aparecer en la universidad, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, donde aparecen los grupos de soberanía alimentaria, que sin ninguna base científica opinan sobre glifosato, biotecnología, maíz, soja, producción, la agronomía, el rol del ingeniero agrónomo y un montón de cosas, y la universidad no tiene ningún antídoto frente a eso. Los tiene que dejar actuar y destruyen el aula magna, insultan a las personas como Bernardo Usay y el rol que significan para la ciencia argentina, maltratan a los decanos, a los ministros, a los profesores. Y eso es algo que en el resto del mundo creo que... sucede. Entonces bajó un poco mi expectativa respecto a eso. Ojalá vuelva, ojalá veamos en un momento rectores, decanos, ¿no?, autoridades y familias y alumnos que digan, no, este es un ámbito para esto y no para otra cosa. Así que entonces Maizar está desde los inicios. Sí, exactamente, desde el se conformó. Claro, exactamente. Sí, Maizar la verdad que me encanta y tengo un poco puesto como esa llamita, que quizás es un tipo de institución que junta tantos intereses contrapuestos, ¿no?, desde, no sé, los exportadores, los científicos, los profesores, ¿no?, los que hacen insumos, los que siembran, los que cosechan, los que hacen carne, leche, pollo, cerdo, biogás, bioetanol, exportaciones, que podemos, y ahora la Alianza Internacional de Maíz que armamos con Estados Unidos y Brasil, creo que nos da como otra pata. La verdad es que tenemos una relación extraordinaria, ¿no?, con esos grupos. Con Maizal. Con Maizal. La verdad que para mí es algo interesantísimo, ¿no? Y que uno viendo el rol que juega la Argentina en el mundo, me pareció que era casi imposible que esas instituciones enormes digan, che, juntémonos con esto, que, ¿no? Y somos como... Y sucedió. Y sucedió, y la verdad que tenemos una dinámica interna muy interesante y nos hicimos muy amigos, y en esta dinámica incluye nuestra participación en la cocina de sus actividades. Entonces para nosotros es una escuela. Sin duda. ¿Cómo hacen para que sus instituciones empresarias con intereses como los nuestros, ¿no?, del desarrollo de la Argentina, del desarrollo de cadenas de valor competitivas, del desarrollo de empresas que funcionen con capacidad de emplear, de invertir, de producir, de generar riqueza, y entonces vemos el debate de ellos, la formación de sus dirigentes, ¿no? Gracias, Martín, un placer. Bueno, encantado, José, gracias a vos. Martín Fraguío, ustedes lo conocieron aquí, un apasionado, director ejecutivo de Maizar. ¿Quién es quién en el ciclo Comunicándonos?